La siguiente etapa se llama Go-Go. Aquí la idea está funcionando, ya mejoraron los resultados. La compañía también ha superado los problemas financieros, ya hay más ventas, hay más personal y la compañía no solo está sobreviviendo, sino que está floreciendo. Es decir, está entrando en una etapa donde las cosas están sucediendo bien, ya no hay tanta preocupación por las ventas o porque no tienes dinero o porque tienes una cartera muy amplia por cobrar, sino aquí ya empiezan un poquito más a estandarizarse las políticas, a tener más claro cada persona qué es lo que tiene que hacer. Aquí las estrategias se deben enfocar en hacer un cambio de liderazgo, es decir, en formalizar los niveles jerárquicos, en que cada persona tenga absolutamente claro cuál es su línea de acción, sus responsabilidades, los resultados que se esperan de él y por lo tanto cuáles son todas las herramientas que la organización le brinda como política, registros, especificaciones para hacer su trabajo. Eso es muy importante enfocarte para que tu organización siga creciendo. También otro punto importante es priorizar los proyectos. Como ya te está yendo bien, de repente empiezas a sacar un chorro de proyectos, metas y muchas cosas y luego necesitas más personal, pero no hay un enfoque claro. Aquí lo que deben de hacer es priorizarlos paso a paso de cuáles son aquellos proyectos más importantes, delegarlos a cada persona correcta y darles el seguimiento y el monitoreo para que veas que están sucediendo. Y finalmente, fijar y replantear las metas. Ya no es lo mismo de estar en una etapa de infancia donde estabas enfocado a vender, a cuidar tu cartera vencida, a cuidar tu flujo de efectivo. Aquí tienes que replantear y poner metas cada vez más ambiciosas para que tu organización siga prosperando. Ahora vamos a entrar a la siguiente etapa, que es aristocracia. Te voy a comentar algo bien importante. Si tu organización estuviera en esta etapa o en la siguiente, no te asustes ni te paralices, sino simplemente pon mucha atención y ponte atento para ver qué es lo que tienes que hacer. Estas etapas son críticas de revertirlas, porque si tu organización sigue en esto, el ciclo va a ser negativo y por lo tanto los resultados no van a ser los que tú esperas. ¿Qué es esto de aristocracia? Bueno, aquí como la organización ya floreció, ya tiene más ventas, ya tiene más personal, ya tiene una estructura organizacional más sólida, pues sin duda lo que pasa es que ya hay abundancia de recursos, hay mucho dinero y entonces estos se comienzan a invertir en sistemas de control, en beneficio para las instalaciones. Eso está bien, pero hay un punto medio, porque de repente como hay tanta abundancia de recursos, pues empiezas a generar un chorro de gastos que no necesariamente benefician al cliente o al proceso primario, que es el proceso de transformación. Ahí es donde si tienes abundancia de recursos, pues debe de estar la mejor tecnología, las mejores instalaciones, la mejor capacitación para el personal que transforma el producto o servicio que tú entregas a tu cliente. En esta etapa, el énfasis está en cómo se hacen las cosas, es decir, el personal de una organización aristocrática está enfocado en ver qué están haciendo los demás y no en cómo lo hacen, es decir, no hay una observación crítica, lógica de que, oye, ¿por qué fulanito hace este paso si no tiene lógica? O sea, no se detienen a pensar en esto. Es bien importante en esta etapa observar los procesos, ver qué es lo que está pasando, porque de repente puedes tener muchísimo personal de más y como tú estás en abundancia, pues no te fijas cuando estás gastando en nómina, en reparaciones, en instalaciones, en tecnología, o sea, debes de poner atención en esto. También en esta etapa es característico que el personal tenga una motivación variable, porque como ya no hay un enfoque a las metas, sino más bien estás en abundancia, pues la gente se relaja y entonces al relajarse no hay un reto constante y la motivación varía. En esta etapa también es importante observar que las personas niegan la realidad. ¿Sí? Probablemente dicen, no, pues sí, hay un chorro de dinero, la organización va bien, el personal está contento, ya tenemos sistema de control, pero muchas veces no se ponen a ver el mercado, es decir, oye, el mercado en el que yo estoy está creciendo o está disminuyendo. Porque eso es bien importante observarlo y estarlo monitoreando de manera atenta y progresiva a lo largo del año dentro de tu organización. Porque si estás perdiendo mercado, automáticamente los resultados de utilidades de rentabilidad se van para abajo. Después de comentarte esto, probablemente dirás, oye Ana, mi organización se encuentra en esta etapa de aristocracia. ¿En qué voy a enfocar mi estrategia? Bueno, son 6 sencillos puntos que te voy a compartir. Primero debes de revisar la visión, esa visión que se planteó desde un inicio y compararla con la realidad actual. Es decir, todo lo que están haciendo los está acercando a esa visión
o no tiene nada que ver. O sea, deben ser bien honestos, porque si lo que están haciendo ya no tiene nada que ver con la visión, lo que está haciendo es causar confusión hacia dentro de tu organización. Primer punto, replantea la visión si algo no está de acuerdo a lo que están haciendo. También es importante replantear las estrategias y alinearlas a esa visión organizacional. Es decir, que todos los esfuerzos que estén haciendo tu personal, tu organización, vayan orientados a cumplir esa visión organizacional. También deben de enfocarse a los procesos y replantear el enfoque al cliente. Como es una etapa de aristocracia donde ya hay mucho personal, muchos puntos de control, pues de repente se te olvida el cliente, entonces tienes que empezar a observar, a ver los procesos, a identificar cuáles son esos desperdicios o áreas de mejora que están ocasionando problemas y que no están ayudando a satisfacer las necesidades de tu cliente. También es importante replantear las metas y exigir resultados al personal responsable. Como estás en una etapa de abundancia, donde todo es lindo, donde ya no hay tanto estrés, pues de repente las personas se relajan y las metas se les olvidan. Entonces tienes que volver a replantear metas y exigir resultados al personal que tiene que responder por esas metas. Y finalmente, revisar y ajustar las políticas internas. Muchas veces, como ya es una organización más compleja, crean un chorro de políticas porque no confían en su sistema, en lo que pasa alrededor de tu organización. Tienen que revisar y ajustar esas políticas de que primero siempre beneficien al cliente y a los procesos internos, para que tu organización tenga un tiempo de respuesta excelente y también ayude a que tu organización siempre esté incrementando la satisfacción de tus clientes y de todas las personas que están involucradas en los procesos. Y la última etapa del ciclo de vida es burocracia. Desde mi punto de vista, es el punto donde más atención debes poner si tu organización se encuentra en esta etapa, porque es una etapa de envejecimiento donde la organización empieza a decrecer o a disminuir sus resultados, sus utilidades y por lo tanto su cuota de mercado. En esta etapa de burocracia, el énfasis está en quién causa el problema y no en qué hay que hacer para resolverlo. Es decir, las personas que forman parte de una organización burocrática empiezan a ver qué es lo que está pasando y entonces empiezan a hacerla de detective, a ver quién hizo esto, por qué lo hizo y nunca ven, oye, ¿y cómo lo solucionamos? O sea, no se enfocan a una solución, es decir, buscan quién es el culpable. También en esta organización abundan los conflictos, la gente no trabaja a gusto, está molesta, su autoestima es baja, la motivación pues es nula. Están ahí nada más por un trabajo, o sea, ya no están disfrutando porque no sienten un reto constante. Hay mucha lucha interna entre los diferentes departamentos o procesos. Están aventándose la pelotita de un lado para otro. Las personas expresan inclusive, híjole, es que este ya me dio la puñalada por la espalda o aquel ya me atacó. Y entonces las mismas personas, para protegerse, empiezan a generar un chorro de controles internos que hacen más burocrático el proceso y por lo tanto no dan el resultado al cliente del servicio o proceso que ustedes están ofreciendo. En una empresa que está en una etapa de burocracia, algo que es muy lamentable es que el cliente se les olvidó. Y el cliente externo para ellos es una molestia, no les importa. Y tú dime, el cliente es el que paga los sueldos de todas estas personas. Y entonces, si tu organización se encuentra en esto, tus estrategias deben estar enfocadas en lo siguiente: en reestructurar los procesos. ¿Qué es esto? En hacer algo que se llama una reingeniería de procesos, es decir, llamar a un experto para que junto con la gente empiecen a analizar cada uno de los procesos o departamentos y busquen soluciones que disminuyan los tiempos de respuesta, que disminuyan los inventarios en proceso y por lo tanto incrementen productividad. Cuando eso suceda, la organización se revierte y empiezan a dar resultados más positivos, porque van a empezar a tener un enfoque al cliente y a mejorar los resultados y por lo tanto las personas van a sentir un reto diferente, ¿no? También es muy importante alinear todos los procesos a una estrategia para evitar la muerte de la organización. Organizaciones que son muy burocráticas están en riesgo de desaparecer y eso es verdad, no lo digo yo. Hay organizaciones que tienen años, que son súper complejas en sus políticas, tienen muchísimo personal, el enfoque al cliente no les importa y entonces son organizaciones que ya entraron en una etapa de decadencia. Entonces hay que revertir, si tu organización se encuentra en esta etapa, movilizando a tu organización a través de una reingeniería de los procesos.
También es importante comenzar una cultura de enfoque al cliente en base al cumplimiento de metas. Es decir, tienen que recordarle a toda la organización que el cliente es lo importante, que es para el que sirve y que deben de trabajar todos para cada vez estar incrementando más su satisfacción y cubriendo las necesidades que tienen. Eso se puede hacer a través de campañas, de poner indicadores, metas que hagan que todo el personal vea que ahora el enfoque es el cliente, o sea, volverlo a replantear, a recordar. ¿Se te olvidó? No te agüites o no te pongas triste, sino simplemente empieza a hacer cosas diferentes para empezar a mejorar los resultados en relación a lo que tú debes entregarle a ese cliente como producto o servicio que tú le estás ofreciendo. ¿Tomaron nota, jóvenes? A ver, ¿qué aprendieron? ¿Cuántas fases son? 5. Interesantes los nombres. Hay algunos nombres que a lo mejor ustedes no les dicen nada. Por ejemplo, ese Gogo. ¿Sí saben a qué se refiere? No. Así se llama. Así hubo una época por allá en los 60, 70. Gogo, o sea, de divertida, vamos. Primera fase, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los problemas clásicos de esa etapa? O sea, como que el proyecto todavía está en servilleta, ¿verdad? Y hay mucha energía, pero pues estaba nada más así como bosquejado la empresa y vamos, sí, vamos a empezar un negocio. Y entonces los problemas clásicos de esa etapa.